Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a resolver una pregunta que me han realizado mucho por las redes sociales y es ¿por qué el ICBF investiga a los influencers Carlos Feria, que se dedica a ser youtuber, y Adriana Carcácer, que se dedica a ser tiktoker? Esta pregunta es relevante para el derecho de familia, pero yo creo que antes de entrar a resolver un poco sobre si el ICBF tenía o no tenía capacidad para hacerlo, pues preguntémonos qué hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Realmente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es una entidad que tiene personería jurídica, autonomía administrativa, maneja su propio presupuesto y se adscribe hoy en día al Departamento Administrativo de Prosperidad Social, que en términos muy generales es el que se encarga de coordinar e implementar todas las políticas públicas que en nuestro país se realizan para superar la pobreza y lograr la equidad social. En general, digamos que este departamento maneja todos los programas y proyectos que buscan precisamente mejorar las condiciones sociales de los y las ciudadanas colombianas. En este sentido, entonces, al hacer parte de este proceso, el ICBF tiene una función muy especial y es promover y garantizar, así como prevenir y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Y recordemos que por Convención de Derecho del Niño se entiende que toda persona menor de 18 años es un niño y por lo tanto es un sujeto de especial protección que no solo, digamos, es protegido desde el punto de vista internacional, sino que también desde el punto de vista nacional hay una prevalencia de derechos, hay un interés superior, es decir, que se debe privilegiar las decisiones que mejor, digamos, respalden, respeten sus derechos. Y en general, cuando un derecho no se está cumpliendo, en términos jurídicos se llama inobservando, cuando se está vulnerando, cuando se está amenazando un derecho de un niño, niña, adolescente en Colombia, pues el ICBF puede intervenir y puede intervenir para la garantía de los derechos y también para su restablecimiento. Las investigaciones, digamos, cuando existe una vulneración, amenaza o inobservancia de los derechos de los niños, pueden ser realizadas por el ICBF a petición de cualquier ciudadano o ciudadana colombiana, por un familiar o pariente, o también se pueden realizar de oficio. ¿Y qué significa que se realicen de oficio? Que el ICBF tiene la facultad de abrir la investigación sin necesidad de que ninguna otra persona denuncie los hechos. En Colombia, digamos que debemos tener claro que todas las personas, la familia, la sociedad y el Estado, por corresponsabilidad, estamos obligados a la protección y la garantía de los derechos de los niños. Así que no es extraño que un vecino, un profesor, una persona que evidencie que se está vulnerando, que se está amenazando un derecho de un niño, lo denuncie ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esta función del ICBF implica que el ICBF puede abrir un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Ya hablamos en otro video de hecho. Y en ese proceso administrativo de restablecimiento de derechos lo que busca es verificar si efectivamente un niño está siendo víctima de cualquier tipo, digamos, de situación que ponga en riesgo sus derechos o de cualquier maltrato físico, verbal, psicológico, emocional, económico o incluso que un niño ha sido abandonado por sus padres. Es importante tener en cuenta que en la situación que estamos analizando se evidencia en muchos videos de la red YouTube o de TikTok que el influencer Carlos Feria y su esposa Adriana Carcácer pues realizan contenido donde exponen a su menor hija a situaciones de riesgo. Por ejemplo, la dejan sola y esta situación de dejarla sola le genera y se evidencia en los videos a la niña situaciones de estrés. Claramente, dirán muchos, no, pero es que no es dejarla sola porque los padres la están viendo. Y efectivamente, ellos están grabando en la distancia, pero digamos que a pesar de que los padres pueden ejercer esa vigilancia, pues la niña es sometida a situaciones de estrés, a situaciones de angustia que claramente la afectan. También vemos en otros videos que grita la niña, grita, digamos, a su esposa, y esto constituye violencia verbal y se puede ver así de alguna u otra manera. Incluso nuestra Corte Suprema de Justicia ha dicho que cuando se evidencia violencia intrafamiliar a una esposa o a un esposo y los niños lo evidencian, en este caso hay videos donde él grita y tiene, digamos, una situación de pelea con su esposa, perdón, Adriana Carcácer, pues estos gritos y esta situación se puede ver, digamos, como una violencia indirecta que se ejerce hacia los niños. Claro, muchos dirán, y lo entiendo, esto es una situación de juego, una situación de broma, pero tal vez para los adultos sea fácil hacer esa distinción, para los niños no tanto. O sea que la situación de estrés a la que yo estoy sometiendo al niño, pues ya le puede afectar un poco sus derechos.
En Colombia, digamos, vemos diferentes tipos de maltrato y no es necesario que a mí me peguen, me golpeen, para que, digamos, se considere que hay violencia intrafamiliar. Es importante considerar que en el caso de un niño, en este caso la hija de Carlos Férez, de Adriana Carcasel, pues en este momento está muy pequeña, no tiene la capacidad reflexiva igual que la de un adulto para comprender, digamos, qué es lo que está ocurriendo y que es una broma de sus padres. De pronto más adelante sí lo pueda comprender. Eh, También es importante tener en cuenta que la capacidad reflexiva de un adulto, pues por lo tanto, es diferente de los niños y se ha verificado en muchos estudios de psicología que el impacto de las vulneraciones a los derechos de los niños a temprana edad, o sea, cualquier forma de maltrato que se realiza con los niños, pues que puede generar lesiones en la psiquis, afectación, digamos, en los derechos de los niños, incluso desde el punto de vista no solo emocional, sino también físico, que van a tener consecuencias en la vida adulta. Entonces, por ejemplo, la violencia verbal, las situaciones de estrés pueden causar trastornos de ansiedad, pueden afectar el cerebro, generando un retardo en su desarrollo, pueden generar depresión. No sé, un ejemplo sería una persona a veces, por todas estas situaciones de estrés, puede tartamudear, puede luego ser violento con sus amigos, puede luego sufrir situaciones donde le duela mucho su cabeza, de insomnio. Entonces, siempre es importante tener en cuenta que pueden existir diferentes variables que este estrés, que esta situación de violencia verbal, emocional, psicológica, impacte no ahora, sino en la vida adulta. Hay personas que han relatado sus situaciones de maltrato y que esto, digamos, dicen, los ha llevado a situaciones de alcoholismo, de drogadicción. No estamos diciendo que le ocurra esto a la hija de Carlos Férez de Arana Carcasel, pero precisamente es una situación de riesgo, se puede estar amenazando sus derechos y esto puede impactar en la salud de la niña cuando sea grande. Es por ello que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debe proteger al niño y garantizar que se desarrolle en un ambiente tranquilo. Y es lo ideal, estamos obligados todos, la familia, la sociedad, el Estado, estaremos obligados. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que el hecho de que el ICBF inicie un proceso administrativo de restablecimiento de derechos no significa de entrada que el youtuber Carlos Feria o la TikToker Adriana Carcasel pierdan la custodia de su hija o vayan a ir a la cárcel. Tampoco, digamos, ocurre esto de inmediato. Yo no puedo en Colombia aplicar una sanción o imponer una medida sin garantizar el desarrollo de un debido proceso. Entonces, lo primero es comprender que aquí se pueden iniciar diferentes tipos de acciones. Hay dos acciones de carácter administrativo y hay una acción de carácter penal. Y ustedes se preguntarán, ¿en qué radica? Bueno, pues las acciones de carácter administrativo tienen que ver con autoridades que tienen funciones judiciales para la protección y el desarrollo, por un lado de la familia y por el otro de los niños, niñas y adolescentes. Y las acciones de carácter penal, pues ya si se evidencia que hubo un delito, el delito de violencia intrafamiliar, pues un fiscal realiza todas las acciones de investigación y luego, digamos, acusa ante un juez o inicia el proceso, digamos, penal. Pero detengámonos en el proceso administrativo porque el ICBF, digamos, tiene una autoridad administrativa llamada defensor de familia. Generalmente, y quiero hacer esta pequeña introducción, quienes se encargan de la violencia intrafamiliar son los comisarios de familia. Los comisarios de familia, como ya lo hemos dicho, son autoridades administrativas del orden municipal y ellos pueden tomar cualquier medida de protección de forma provisional para que una persona se abstenga, en este caso los padres, de afectar los derechos de la niña. Y se prevenga que no vuelva a ocurrir esa situación de violencia. Si vuelve a ocurrir, podría darse un desacato y el desacato genera una multa convertible en arresto. No sé, los comisarios de familia pueden tomar medidas de protección, como por ejemplo que se acuda a un tratamiento reeducativo y terapéutico, que el victimario le paga a la víctima terapia y reciban orientación. También puede decidir sobre la custodia de los niños, sobre el pago de alimentos. Digamos que en este caso, por lo que vemos en radio y prensa, quien inició el proceso administrativo fue el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de su autoridad administrativa, que es el defensor de familia. En este caso, debemos decir que los defensores de familia no solo se concentran en la violencia intrafamiliar, sino que en general verifican todos los derechos de los niños, miran si son inobservados, ejerce la garantía de los derechos, trata de restablecer si fueron vulnerados.
Tanto comisario como defensor de familia obviamente pueden tomar decisiones provisionales y hacer, en este caso, la protección de la hija de estos TikTokers y establecer una medida en contra de Carlos Feria de Arana Carcasel. Un poco, digamos, la diferencia es que es más amplia, digamos, las potestades de las defensorías de familia, lo que no significa que los comisarios de familia no tengan, digamos, potestades, pero también es un poco por la vinculación territorial. Los defensores de familia los encontramos adscritos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del orden nacional, en cambio, las comisarías de familia las encontramos radicadas en las alcaldías. Entonces, un poco la vinculación territorial es lo que dista y la especialidad para la que fueron creadas. Realmente, los comisarios de familia solo conocen del restablecimiento de los derechos del niño cuando son víctimas de violencia intrafamiliar. Si no son víctimas de violencia intrafamiliar, el competente siempre será el defensor de familia. Es importante tener en cuenta que en este caso el proceso, como lo realiza el ICBF, entendemos que debe resolverse todo el proceso en un periodo máximo de 6 meses, desde la apertura hasta el fallo. Una vez se inicia el proceso por parte de las defensorías de familia, un equipo interdisciplinario se encarga de realizar valoraciones y verificaciones, 3 de cada uno. ¿Qué verificaciones realiza? Pues una valoración inicial psicológica y emocional, o sea, ver que el niño se encuentre bien, la nutrición y la revisión de su esquema de vacunación, un poco mirar el entorno familiar y cuáles son las redes, digamos, familiares que tienen los niños, identificar elementos protectores para el cuidado de los niños o elementos de riesgo que puedan evidenciarse. Y 3 verificaciones: que esté escrito el niño o niña en el registro civil de nacimiento, que esté vinculado al sistema de salud y seguridad social y que tenga una vinculación al sistema educativo. ¿Esto por qué? Porque la idea es que si se encuentra que otro derecho fue vulnerado, pues debe tratar de restablecerse también ese otro derecho. En este caso, pues vemos que claramente hay una situación de riesgo para la niña. Podemos evidenciar que de algún lado podría considerarse que hay violencia verbal, emocional, un poco que afecta a la niña. Y por eso, pues los padres Carlos Feria de Arana Carcasel, digamos que están vinculados al proceso. En el proceso, el defensor de familia puede tomar todas las medidas de urgencia para evitar que se sigan vulnerando los derechos de la niña. ¿Cuáles son, digamos, las medidas que puede tomar así como de urgencia? Una ubicación en un hogar de paso que es provisional. La ubicación en esta red de apoyo realmente son de 8 días. Si se evidencia que es más grave la situación, pues un hogar sustituto donde hay una ubicación de la familia ya por el término de 6 meses que puede ser prorrogada. Pero digamos que ese retiro de la niña de la actividad que amenaza y vulnera sus derechos, pues debe ser lo último que se realice, porque se privilegia que los niños estén con sus padres. O sea, realmente también se ha evidenciado que es más gravoso para los niños apartarlos de su familia y del lugar donde de alguna u otra manera se siente protegida, de una forma inmediata. Entonces, claro, con extraños. Entonces, en este caso, digamos, creo que es poco probable que de entrada Carlos Feria de Arana Carcasel pierdan la custodia de su hija. Lo que se puede ocurrir es que temporalmente la niña la ubiquen en el medio familiar, es decir, con sus abuelos, con sus tíos, donde algún familiar que sea garante se responsabilice del cuidado de la niña mientras que se resuelve todo el proceso administrativo, mientras que los padres acuden a un proceso terapéutico. También la niña, pues si es una situación ya muy grave, o sea, en este momento la niña está mal, la golpearon, que no ocurre en este caso, pues podría ser ubicada en un centro de emergencia y, como les digo, en un hogar de paso que el término de duración allí es 8 días o ya máximo en un hogar sustituto. Y la última decisión que podría tomarse es la adopción, o sea, pero ya cuando se ve que hay una situación de abandono, de respeto por completo de los derechos de la niña. También puede ocurrir que la más leve, una amonestación, esta amonestación un poco con el fin de hacer un llamado de atención, en términos un poco más coloquiales, un regaño a los padres muy respetuoso: oiga, ustedes están vulnerando los derechos de la niña, señores, por favor, eviten cualquier situación que ponga en riesgo de la niña. Señores Carlos Feria, señora Arana Carcasel, les llamamos la atención para que no vuelvan a realizar. Yo creo que en este caso, siento que, claro, como es parte de su trabajo, realizar videos para YouTube, realizar videos para TikTok, que sean graciosos, que tengan público, pues ellos han cometido tal vez algunos errores, no soy quién para juzgarlos, pero pues claro, estas situaciones de estrés a las que se somete la niña pueden ser situaciones de riesgo que amenazan sus derechos.
Entonces, la idea en una situación como esta, pues no es retirar a la niña de la custodia de sus padres, porque pues para la niña puede ser más gravoso, como les digo, sino más bien hacerles un llamado de atención a los padres, invitarlos a que tomen procesos terapéuticos, que realicen procesos terapéuticos, para que puedan reflexionar acerca de lo que están haciendo y del impacto que esas emociones pueden tener en su hija cuando sea adulta. Yo creo que esa es una reflexión muy importante que no solo deberían realizar Carlos Feria y Adriana Carcasel, sino todas las personas que están exponiendo a sus hijos a las redes sociales. Creo que esto nos puede servir más que para juzgar, más que para que ponen en la palestra pública a personas como Carlos Feria, como Adriana Carcasel, porque claramente pueden estar cometiendo errores, es para que hagamos una reflexión colectiva como, mire, cómo están impactando digamos, las redes sociales en los niños, cómo podemos generar un control, la responsabilidad que tienen los padres en el manejo de las redes sociales junto con sus hijos, también la responsabilidad que tengo al subir un video de mis hijos y exponerlo al público, y de alguna u otra manera tratar de evitar que existan esas vulneraciones a los derechos de los niños. Yo he visto muchos niños en TikTok que reproducen audios, incluso de mensajes, que son muy adultos, pero no se hace una reflexión colectiva al respecto. Entonces, en este caso, concluyamos que cuando nos preguntábamos al inicio de por qué el ICBF investiga a los influencers Carlos Feria y Adriana Carcasel, pues la razón es porque su función, el ICBF debe velar por los derechos de los niños. ¿Perderán Carlos Feria y Adriana Carcasel la custodia? Lo dudo. ¿Por qué? Porque es más gravoso para los niños retirarla de sus padres. Lo que sí creo que puede ocurrir es que exista una amonestación, que exista la obligación de asistir a procesos terapéuticos, que exista un proceso reflexivo, que se tome como medida evitar que los niños sigan apareciendo en los videos, que la niña de Carlos Feria y Adriana Carcasel no vuelva a ser parte de estos videos. Y con esto, pues tratar de hacerle un seguimiento para verificar que a futuro la niña se encuentre bien en un entorno protector. Espero que con esto les haya resuelto la duda. No olviden suscribirse a mi canal. Muchas gracias.